Buenos días a todos y todas. Les doy la bienvenida al programa del día de hoy, en donde trataremos el tema Aprendiendo de nuestros recuerdos. Mi nombre es Daniel Agüero, soy psicólogo clínico y en esta ocasión me encuentro representando al Centro de Desarrollo y Asesoría Psicosocial, CEDAP, siendo miembro del equipo de Espacio de Escucha que trabaja en el asentamiento humano de Monterrey. Este programa suele ser transmitido en simultáneo a través de Radio Emanuel 100.7 FM. Sin embargo, debido a unas dificultades técnicas, no se pudo hacer en simultáneo, por lo que igual les dejamos este video. Inicialmente nos gustaría agradecer a la Mesa de Concertación de la Prevención y Atención de la Violencia Familiar y Sexual en la Comunidad Urbana Autogestionaria de Huaycán, de la cual CEDAP forma parte ya hace muchos años y que nos ceden su espacio durante esta situación de emergencia. De igual manera, a Radio Emanuel por permitirnos el programa de los días jueves, también a la Oficina Internacional Católica de la Infancia, VICE, gracias a quienes nos escuchan el día de hoy, y además al Colegio Alemán Joseph Anton Roch Schule Kleinbachach, institución con la que trabajamos conjuntamente. Bien, de repente iniciamos un poco con el contexto que nos rodea el día de hoy. Debido al estado de emergencia ante la pandemia del COVID-19, hoy en día pasamos más tiempo en nuestra casa, con nuestros familiares, comunicándonos con nuestros amigos por diferentes medios y haciendo las actividades que podemos. De cierta forma, se ha sentido como un momento de pausa, en donde pasamos más tiempo con nosotros mismos, es decir, con nuestros pensamientos y sentimientos, y todo aquello que nos causa esta situación. Parte de pasar más tiempo con nosotros mismos es pasar más tiempo con nuestros recuerdos. Algo que antes de que se diera todo lo que acontece el día de hoy en nuestro día a día, de repente por lo acelerada que puede haber sido en nuestro ritmo de vida, no se daba muy seguido. Ahora bien, nuestros recuerdos nos despiertan una gran cantidad de emociones. Algunos generan algún malestar en nosotros, de repente algunos problemas familiares, otras veces hemos podido cometer algunos errores o fallas, ya sea en nuestros estudios, en nuestros trabajos, o tal vez no pudimos tener las oportunidades que hubiéramos querido. Sin embargo, también hay recuerdos muy bonitos y que de hecho atesoramos. Pienso en los que tenemos con nuestra familia, por ejemplo. De repente el día que nos casamos con nuestras parejas, el nacimiento de nuestros hijos o hijas, sus primeras palabras, o incluso los invito a ir un poco más allá en el pasado, cuando éramos niños, niñas, nuestras amistades del colegio, nuestros juegos, de repente recordamos con cariño a las personas que nos cuidaron. Pensando en ello, me gustaría proponer la siguiente pregunta, como para entrar al tema del día de hoy. ¿Por qué son importantes nuestros recuerdos? Pues son importantes porque gracias a nuestras experiencias y los momentos que hemos vivido, somos las personas que somos ahora. Los retos o dificultades que hemos superado, como también nuestras alegrías y logros que se han dado con todo nuestro esfuerzo. Todo ello forma parte de quienes somos. Entonces, nuestros recuerdos nos permiten conocernos mejor. Al volver a nuestro pasado, nos damos la oportunidad de entender quiénes somos, cómo nos comportamos o sentimos, y cómo ello se puede mostrar ahora en nuestro trato con los demás, con quienes nos rodean. Gracias a ello, nos damos cuenta de que nuestros recuerdos también son importantes porque podemos aprender de ellos, y esto me parece un punto bastante central. Tal vez encontramos motivos o razones que en su momento nos hicieron actuar de cierta forma o nos hicieron sentir ciertas cosas en nosotros y nosotras y quizás ni siquiera nos dimos cuenta. Pero pongámoslo todo en un ejemplo para ver
cómo más o menos funciona. Los invito otra vez a pensar en su niñez. Al momento de jugar, bastantes de nosotros nos ha pasado que tal vez por accidente, estando en casa, estábamos jugando y rompimos algo sin querer. Por ahí una ventana, algún florero o cualquier otra cosa que haya estado a nuestro alrededor. Frente a ello, ¿cómo reaccionaron nuestros padres? ¿Qué hacían cuando nos llamaban la atención? ¿Qué hacían cuando nos querían enseñar de nuestros errores? Algunos aplicaban castigos de diferentes formas. Ciertos métodos eran más comunes en el pasado y lamentablemente a veces eran castigos físicos o podían ser regaños fuertes porque nuestros padres podían perder la paciencia o creían que esa era la forma de enseñarnos. Como niños, podíamos sentir miedo, temor o desconfianza. Claramente también tristeza. Tomando este recuerdo, ¿cómo podemos aprender de ello? El primer paso me parece que va por reflexionar al respecto. Darnos el tiempo para reconocer las emociones que sentimos en esos momentos y de esta manera seguir conociéndonos. Pero además, lo podemos traer a nuestro presente. De repente lo vivimos hoy en día desde el otro lado. Ahora, como padres, como madres, ¿cómo les enseñamos a nuestros hijos e hijas a aprender sobre sus errores? ¿O qué métodos usamos para llamarles la atención? Reconocemos que en nuestra niñez fue duro pasar por esas emociones, por estos temores, y de repente no quisiéramos que nuestros hijos e hijas se sientan así. Entonces, podemos pensar en otras formas de comunicarnos con ellos y ellas. Darnos un momento para respirar, para calmarnos, porque es cierto que también podemos perder la paciencia, pero a partir de ello podemos hablarles, explicarle la situación, explicarle las consecuencias de sus actos, y de esta forma pensamos en otras maneras de enseñarles a nuestros hijos sobre sus errores. Por otro lado, también podemos recordar buenos momentos, ya sean momentos de compartir, celebraciones, cumpleaños, regalos, o cómo nos cuidaban nuestros padres y nos daban esa sensación de seguridad. Los invito a pensar en sus épocas en el colegio. Algunos de nosotros pudimos tener la suerte de tener algún profesor o profesora que nos enseñó con mucho cariño y nos acompañó en nuestro aprendizaje, siendo muy importante. Ahora, por ejemplo, al ayudar a nuestros hijos e hijas en sus tareas mediante el programa Aprendo en Casa, podemos pensar en cómo eran los tratos por parte de estos profesores, o tal vez de nuestros mismos padres, de repente de hermanos, hermanas mayores, tíos o tías, que nos acompañaron a aprender y lo hicieron de una manera muy amable. De hecho, hace un par de programas, una colega mía pudo hablar sobre el tema de la educación. Y ciertamente hemos recibido algunas dudas, consultas, tanto de papás como de mamás, que se encuentran angustiados porque no saben cómo ayudar a sus hijos o hijas a estudiar en casa. Pienso en particular en un papá con quien tuvimos la oportunidad de conversar y nos consultó cómo poder ayudar a su hijo para hacer las tareas, pues le estaba resultando muy difícil concentrarse, solo renegaba, no le hacía caso y prefería jugar o mirar la televisión. Imagino que esta es una situación por la que muchos padres y madres pueden estar pasando actualmente. Frente a ello, es importante darnos un tiempo para recordar, antes que buscar soluciones inmediatas, que entiendo es lo primero que buscamos hacer. Al darnos este momento de pausa para recordar,
Tal vez podemos recurrir a las preguntas: ¿cómo éramos nosotros en el colegio? ¿Qué cosas nos gustaban o no nos gustaban de estudiar ahí? ¿Qué cosas extrañamos de esta época? Tal vez sea algo que nuestros hijos e hijas también estén extrañando. Y a partir de eso podemos entenderlos, reconocer cómo se sienten y ver qué es lo que de repente están necesitando. Además, como comentábamos, podemos recordar a algún profesor o profesora de quien pudimos aprender mucho. ¿Cómo nos enseñaba? ¿Qué nos gustaba de él o ella? De esta forma podemos convertirnos en esa persona que acompañó y se tomó el tiempo de aprender en conjunto con sus alumnos y alumnas, que en este caso serían nuestros hijos en casa. Así, también rescatamos lo positivo de nuestro pasado. Estos aprendizajes nos ayudan a conocer nuestras fortalezas. Y lo pienso otra vez en un ejemplo. De repente, en algunas ocasiones, hemos podido tener ciertas dificultades económicas. Podemos recordar las maneras en que pudimos solucionar estos temas antes. Tal vez realizamos alguna actividad, fuimos creativos y pudimos ser ayudados por alguien gracias a que buscamos la forma de comunicar nuestra situación. Es así que recordar nos ayuda a entender mejor a nuestros hijos, hijas, a nosotros mismos y se nos revela la oportunidad de decidir hacer cosas diferentes o quedarnos con los aspectos positivos de nuestro pasado. Es decir, recordar nuestro pasado nos puede ayudar a construir un mejor futuro. Como mencionaba, nuestros recuerdos pueden hacernos sentir tristes, molestos, alegres o un montón de otras emociones. Pero lo importante es saber que de todos los recuerdos podemos aprender. Por ejemplo, quisiera compartirles ahora una experiencia personal, en realidad que viene de mi familia y que se encuentra relacionada con el proceso de migración a Lima, que de repente algunos de nuestros oyentes han podido pasar en su momento. Hace poco he podido conversar con mi papá sobre ello. Él es de Huari, en Ancash, y cuando tenía 15 años vino a Lima en el año 72. Como muchos de nosotros, él tenía aspiraciones y quería buscar oportunidades de estudio, laborales, económicas, pero entendía que éstas se podían ver algo limitadas en su lugar de origen. No fue sencillo para él, pues tuvo que dejar su casa, a sus padres, sus amigos y a la tranquilidad que se vive en el campo, fuera de ciudades tan grandes como Lima. Pero sobre todo no fue sencillo porque se enfrentó a una realidad muy dura en donde vivió en carne propia el racismo, que lamentablemente se encuentra muy presente en nuestra sociedad. Al llegar, gracias al apoyo de ciertos familiares que ya se encontraban acá, se matriculó en una gran unidad escolar, en donde fue que experimentó esta discriminación por parte de sus compañeros de colegio. Esta situación le generó mucha molestia y tristeza, y él me comenta que fue lo más complicado. Sin embargo, se mantuvo aquí, pues tenía claro que encontraría más oportunidades, sobre todo en lo educativo. Persiguió sus metas y aprendió a ser perseverante enfrentando estas lamentables situaciones por las que atravesaba. Así, al conversar, mi papá me cuenta que es precisamente eso lo que él más rescata de su experiencia, lo que aprendió, y que además lo ayudó para muchos otros retos que vinieron más adelante en su vida. Sabemos que recordar puede ser difícil en ocasiones. Por eso, una forma de hacerlo más fácil es conversarlo con otras personas de confianza, ya sean amigos o familiares, o si es que se tiene la oportunidad, hacerlo con un psicólogo, pues es cierto que algunas cosas
no son fáciles de recordar. De esta forma, nos damos la oportunidad de conocernos mejor o de trabajar algunas cosas que de repente no nos gustan. Entonces, cada vez que nos enfrentemos con situaciones difíciles, como la que nos ha tocado vivir durante estas semanas, podremos ver que estas también son oportunidades. Oportunidades para recordar, para conocernos y sacar lo mejor de nosotros y nosotras. Seguir fortaleciéndonos, recordando que nuestro pasado puede hacer un mejor futuro. Por ello, quisiera aprovechar en invitarlos a nuestro servicio de atención psicológica gratuita. Si necesitas conversar, escríbenos a CEDAP Te Escucha al número 937-536-091 y nuestros psicólogos te devolverán la llamada. Es un servicio gratuito que está pensado para ayudarte. Bien, esto ha sido todo por hoy. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes. Recuerden que pueden escribirnos sus dudas o comentarios sobre el programa al 937-536-091 y también, si es que no han podido ver alguno de nuestros programas anteriores, pueden verlos en el Facebook de CEDAP Perú. De esta forma, quisiéramos reiterar nuestros agradecimientos a la Mesa de Concertación para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar y Sexual de la Comunidad Urbana Autogestionaria de Huaycán, con la cual ya venimos trabajando bastantes años, a Radio Emanuel 100.7 FM por darnos ese espacio los jueves a las 8 de la mañana, a la Oficina Internacional Católica de la Infancia, VICE, gracias a quienes nos escuchan el día de hoy, y al Colegio Alemán Joseph Anton Hochschule Klein-Baskas, institución con la que trabajamos conjuntamente. Muchas gracias, eso sería todo. Hasta otra oportunidad.